Voy a poner a grabar esto. eh, y ya, estamos listos. Voy a compartir mi pantalla. Ya está listo también el cuestionario de esta semana. ¿Ok? El cuestionario de esta semana tiene que ver con em, iluminación, lo que vimos la clase pasada. ¿De acuerdo? La semana pasada, perdón. Bien, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, profe, se ve la pantalla. Ok, perfecto. Bien. Hoy día, esta semana, vamos a hablar acerca de un tópico que tiene que ver con la parte de modelamiento, que ya nosotros hemos estado viendo al inicio del curso. Hemos visto una forma de cómo nosotros podemos crear objetos en una escena de manera jerárquica a través del grafo de escena. Pero vamos a ver ahora una forma más general, bastante más compleja también, de cómo diseñar objetos geométricos y lo hacemos a través de mallas de polígonos. ¿Ok? Mallas de polígonos. Eh, eh, ok, entonces hasta ahora nosotros lo que hemos estado viendo es, por ejemplo, eh, hemos podido hacer modelos, por ejemplo, en la tarea 2 hemos podido modelar objetos a través de un esquema jerárquico, de un grafo de escena, basado en formas simples, ¿no? Y estas formas simples corresponden a objetos que pueden ser construidos de manera sistemática porque existe digamos, una ecuación geométrica que nos permite a nosotros encontrar estos objetos geométricos. Por ejemplo, las esferas, los cilindros, los cubos, los conos. ¿Sí? Todos estos objetos pueden ser construidos de manera sistemática, así como lo hemos visto en la tarea 2, por ejemplo. ¿Sí? Había una función que se dedicaba a crear una esfera, un cilindro, un cubo, un cono, y la forma como creábamos esa geometría era porque conocíamos de alguna forma eh, cómo se componen estos objetos simples, ¿no? Entonces uno puede crear objetos simples y luego a partir de estos objetos simples uno va construyendo, porque uno va como pegando estas primitivas básicas en objetos más complejos, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta es cómo haríamos nosotros si queremos modelar un objeto que es bastante más complejo de lo que nosotros ya podemos obtener con una representación de grafo de escena. Cuando ustedes han tratado de hacer su tarea 2, se han dado cuenta que de alguna forma uno tiene todavía limitaciones, ¿no? O sea, de alguna forma hay limitaciones. Yo puedo hacer modelos muy complejos a través de un grafo de escena, pero hay cosas que con un grafo de escena y con objetos simples tal vez yo no puedo representar o no puedo replicar, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos aquí es una herramienta, una forma que nos permita modelar objetos de manera más compleja y tener algunas características básicas, como por ejemplo, quiero tener cualquier nivel de precisión. Cuando me refiero a cualquier nivel de precisión, me refiero a que eh, por ejemplo, detalles muy finos del objeto, si es que yo quiero. Además de eso, debo tener la facilidad de poder construir y modificar estos objetos dada esta representación. Debemos tener cálculos simples porque, fíjense, casi todo lo que vemos en computación gráfica requiere que uno tenga información geométrica muy simple. Para poder hacer iluminación, por ejemplo, lo que necesito es básicamente puntos, vértices y poder calcular los vectores normales de la superficie para poder calcular cómo interactúa la luz con el objeto. Entonces debo tener una forma de cómo poder hacer esos cálculos de manera simple. Y además de eso, también una característica que deben tener estos modelos complejos es que deben ser fáciles de implementar. Como todo esto lo vamos a aplicar finalmente en alguna aplicación tipo, ¿no? Videojuegos, una aplicación de no sé, visualización científica y cosas así.
Entonces, requiero de un mecanismo fácil de poder implementar estas estructuras o estos modelos para poder llevarlos a la aplicación en sí. ¿Ok? Entonces, estas son 4 de las características que uno quisiera para poder tener modelos más complejos en una escena que tenemos en nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, nuestra, nuestra premisa para poder hacer esto es que, primero, cualquier figura geométrica, cualquier forma en 3 dimensiones va a ser modelada por polígonos. Y puede ser modelada por polígonos, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en la forma en la que el objeto, ¿sí? El objeto en 3 dimensiones, en realidad, fíjense que para poder representarlo a nivel visual, yo no necesito representar lo que está dentro del objeto, ¿sí? O sea, no necesariamente, va a depender de la aplicación, pero si yo quiero utilizarlo, por ejemplo, para graficar, entonces yo no necesitaría utilizar algo que me represente lo que está dentro del objeto, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace aquí, por ejemplo, es crear una representación que se le llama una representación de frontera, que lo que voy a representar del objeto es en realidad su superficie, ¿ok? Su superficie. Entonces, cuando hablamos de modelar una malla a través de polígonos, me estoy refiriendo a que la representación de la superficie del objeto es usando polígonos, ¿ok? Polígonos conectados. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de polígonos puedo utilizar? Puedo utilizar triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos. ¿Sí? De hecho, hubo en la década del 2010, entre el 2010 y 2015, hubo mucho interés en la gente que hacía investigación en mallas geométricas por estudiar las propiedades del tipo de mallas especiales que son las mallas hexagonales, por ejemplo, ¿no? Donde los polígonos que forman la superficie del objeto son hexágonos. ¿Okay? Y bueno, tienen propiedades, tienen propiedades geométricas principalmente que son muy interesantes. ¿Ya? Pero uno podría utilizar cualquier tipo de polígono para representar la superficie, ¿no? Triángulos, cuadriláteros, pentágonos. Las mallas triangulares son las más comunes, es las que uno va a encontrar en cualquier repositorio de objetos tridimensionales que han sido modelados, es lo que uno va a encontrar en los software modeladores, ¿no? Si uno va a utilizar software como Maya, 3D Studio Max, Blender, en estos softwares casi todo el resultado que uno tiene finalmente después de un proceso de modelamiento son mallas geométricas de triángulos, ¿ya? De triángulos. Y hay una característica de los triángulos que lo hacen eh, muy robusta, y es que 3 puntos en el espacio, ¿sí? 3 puntos en el espacio siempre forman un triángulo, ¿sí? Y ese triángulo, todos los puntos que están dentro de ese triángulo siempre forman un plano, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo 4 puntos en el espacio, ¿sí? Y quiero formar un cuadrilátero, no hay ninguna garantía de que 4 puntos en el espacio formen un plano. ¿Sí? Porque podría ser que 3 puntos formen un plano, pero hay un punto que está fuera de ese plano, porque simplemente por problemas de redondeo, por ejemplo, el cuarto punto podría estar en cualquier posición. Por lo tanto, no hay una garantía de que 4 puntos en el espacio formen un plano, si es que yo quisiera representar un cuadrilátero, por ejemplo. ¿Sí? Pero con 3 puntos eso no pasa, ¿cierto? Con 3 puntos, dados 3 puntos en el espacio, si yo los conecto, eso siempre es un triángulo y siempre es un plano. ¿De acuerdo? Siempre es un plano. No hay forma de no tener una representación que no sea un plano si yo conecto 3 puntos en el espacio. ¿Ya? Eso es importante porque entonces si yo tengo una malla de triángulos, entonces, por ejemplo, entonces yo sé que cada uno de los triángulos de esa malla tienen un vector normal asociado y es único. ¿De acuerdo? Ya, y con eso se pueden hacer cosas geométricas bien interesantes. ¿Ok? Bien, entonces, si yo tengo un objeto de interés, algún objeto que yo quiero utilizar para mi escena, yo puedo tener estas distintas representaciones. A la izquierda, por ejemplo, pueden ver una malla triangular, pero no uniforme, ¿sí? Porque fíjense que los tamaños de los triángulos son variables. Hay triángulos más grandes, triángulos más pequeños. Una, una característica de algunos software modeladores, por ejemplo, es que te va a colocar triángulos grandes en donde hay regiones que son como más planas,
y vas a utilizar más bien triángulos más pequeños en las zonas en donde necesitas más detalle, ¿ya? Lo mismo sucede con las mallas de cuadriláteros, ¿no? Las quad mesh, también se le llama así, ¿no? Mallas de cuadriláteros en donde uno también puede hacer modelación de objetos en 3 dimensiones. Como les digo, lo que uno modela aquí es la superficie del objeto, ¿sí? Uno no está modelando la parte interna del objeto, ¿de acuerdo? Ok, algunos conceptos básicos que nosotros vamos a utilizar, porque fíjense que ahora lo que necesito es una buena forma computacional de cómo manipular toda esta información. Aquí ya no solamente tenemos información de las formas, que era lo que hacíamos con un grafo de Sena, formas y transformaciones. Aquí lo que tengo es información geométrica, que son los puntos o los vértices, y además tengo información de conectividad. Quiero saber qué puntos se conectan con quiénes, qué caras se conectan con quiénes, y tener esta información almacenada en la computadora para poder hacer algo. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos que nosotros necesitamos para poder hacer este trabajo de administrar esta información de conectividad en una malla geométrica, nosotros vamos a tener todos estos conceptos metidos en nuestra representación. Primero, los vértices. Los vértices son los puntos, la geometría, los puntos en 3 dimensiones que son la base de todo. Luego comenzamos a tener información de conectividad. Por ejemplo, una primera información de conectividad sería que yo almacene información acerca de qué puntos se conectan con quién. Y es casi como tener un grafo, si ustedes se fijan, ¿sí? Es almacenar información acerca de este punto se conecta con el punto que está acá, el punto que está acá, el punto que está acá. Entonces, de alguna forma tengo que manejar información acerca de qué puntos se conectan con quién. Y esta es una información que involucra pares de elementos, ¿no? Involucra pares de elementos. Luego yo voy a ir un paso más allá y voy a tratar de encontrar conectividad entre arcos o aristas para formar caras, ¿no? Para formar caras y, por ejemplo, ya cuando yo tengo triángulos en una malla, los triángulos no son otra cosa que la combinación de 3 aristas, de, de 3 aristas formadas por puntos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Luego yo puedo ir un poquito más allá y subir un poco de nivel y tener representaciones de polígonos. Representaciones de polígonos son cuando yo junto, por ejemplo, 2 o más triángulos dentro de una misma representación. Y de esta forma yo puedo tener caras cuadrangulares, hexagonales, pentagonales, lo que yo desee. ¿Ok? Y finalmente lo que tengo es la superficie, donde la superficie ya es una combinación, un conjunto de polígonos o caras reunidos de manera que forman un objeto en 3 dimensiones. ¿Okay? Todos estos elementos, si yo quisiera poder manipular una malla geométrica, todos estos elementos yo debo tener una forma de cómo almacenarlos, manipularlos, de cómo organizarlos, ¿okay? De manera que me facilite hacer todo el trabajo que tengo que hacer con el objeto en 3D. ¿De acuerdo? Por ahora nosotros en nuestros programas no hemos estado todavía yendo hasta este nivel, ¿no? O sea, nosotros creábamos un objeto básico, lo juntábamos en un grafo de Sena, y por otro lado, cuando cargábamos un archivo OFF, de estos que hemos estado utilizando para las tareas, estos archivos OFF almacenan este tipo de información, ¿ya? Pero nosotros les hemos estado dando a ustedes la función que lee ese archivo y la convierte a una representación mínima para poder ser usada en nuestras escenas. ¿De acuerdo? Sin embargo, uno puede llegar a tener todo este tipo de información almacenado en nuestra estructura. De hecho, lo que vamos a ver ahora es cómo creamos una estructura de datos que me permita manejar este tipo de información de manera más idónea, ¿ya? Entonces, una malla de polígonos contiene 2 tipos de información, ¿sí? La información geométrica y la información topológica. La información geométrica tiene que ver con todos los aspectos que pueden medir, de los cuales se puede medir una distancia, un área, ¿sí? Por ejemplo, los puntos, los segmentos, los polígonos, todos ellos son elementos geométricos. Pero además de eso yo tengo elementos topológicos, ¿no? Esa información que yo manejo acerca de las conexiones entre puntos, entre segmentos, esa información topológica principalmente
es información que uno vería como un grafo, ¿sí? Son los arcos, las caras, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un objeto en 3 dimensiones y yo quiero validar si ese objeto tiene ciertas características, esa validación va a ser geométrica y topológica. Y de hecho vamos a ver ahora que como ya estamos trabajando con estructuras más complejas de conectividad, de geometría, entonces pueden haber errores, ¿sí? Y hay muchos errores, de hecho. Errores que uno cuando está implementando hacen que sea más difícil poder organizar la información. Miren, vamos a ver, acá hay una clasificación, ¿sí? Esta es una primera clasificación, ¿sí? De qué tipo de superficies existen, ¿ok? De qué tipo de superficies existen dadas las características de geometría y topología. Por ejemplo, cuando yo tengo un objeto en 3 dimensiones, una malla geométrica, y todos los elementos de la malla geométrica están conectados de alguna forma, ¿sí? Porque recuerdan que les dije que esta malla geométrica puede ser vista como un grafo, ¿cierto? Es un grafo en donde los nodos tienen una posición geométrica. Si yo puedo encontrar un camino desde cualquier vértice a cualquier otro vértice de la malla, ¿sí? Entonces yo digo que la malla es single component o de un solo componente, ¿sí? Entonces estamos ya aquí viendo cosas topológicas, ¿cierto? ¿Cuántos componentes tiene este grafo de conectividad que tiene la malla? Además de eso, si por ejemplo la malla, como la malla está tratando de simular la superficie del objeto, si esa superficie no tiene huecos, o sea, me refiero a que no falte alguna pieza de información de esa superficie, entonces decimos que la superficie es cerrada. ¿De acuerdo? Em, si vamos a ver cuáles son los polígonos que forman esta malla, como son triángulos, decimos que es una malla triangular. ¿De acuerdo? Y además de eso, si la malla em, todas las aristas, ¿sí? Todas las aristas de la malla tienen conectividad con puntos y otras caras de la malla, ¿sí? Y además de eso, todas las caras o todos los triángulos están orientados siempre en la misma dirección. ¿A qué me refiero con esto? Recuerdan ustedes que en algún momento estuvimos hablando de los vectores normales de la superficie, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, cada triángulo de esta superficie, su vector normal siempre apunta hacia afuera del objeto, ¿sí? Entonces yo digo que el objeto es orientable, ¿sí? Digo que el objeto es orientable porque yo sé que el objeto, yo sé que la superficie está apuntando siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿sí? Entonces un modelo de este tipo le llamaríamos single component o un solo componente cerrado, triangular, manifold orientable. ¿Ok? Entonces esa sería la clasificación que tendría un objeto de este tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué Profe, pasa? ¿Sí? ¿a qué se refiere con manifold? Manifold es un concepto geométrico, ¿ya? Que se refiere a que en un determinado punto de la superficie, supongamos que uno es capaz de pararse en la superficie del objeto, ¿de acuerdo? Supongamos que nosotros somos tan pequeños que nos podemos parar en algún punto de la superficie del objeto, ¿ok? Si yo me paro en algún punto de la superficie del objeto y la superficie a mi alrededor yo la puedo representar como un plano, ¿sí? O sea, digamos la superficie alrededor, pero una superficie pequeña, ¿cierto? La puedo representar como un plano, entonces yo digo que la superficie es manifold, ¿ya? Es un concepto geométrico que mide de alguna forma si el objeto, ¿sí? Si la superficie es homomórfica a una esfera de 3 dimensiones. ¿Ya? O sea, básicamente el concepto, si uno no quiere complicarse tanto con el concepto, ¿sí? El concepto es que si yo tuviera la oportunidad de desdoblar la superficie, lo puedo hacer porque puedo convertir esa superficie en un plano. ¿De acuerdo? Sí, Eh, perfecto. ahora les explico porque aquí abajo tenemos justamente lo que no es manifold. ¿Ya? Y ahí van a entender mejor, tal vez vamos a entender mejor qué cosa no es manifold y luego para poder llevarlo a qué es un manifold, ¿ya? Pero por ahora a mí lo que me interesa principalmente de esto es que ustedes entiendan que la superficie es orientable. Generalmente cuando uno tiene una superficie manifold,
la superficie es orientable y se refiere a que yo puedo calcular el vector normal en cada punto de la superficie de manera exacta y de manera robusta, ¿ya? Ok, ahora, hay variaciones, ¿no? O sea, esto sería lo óptimo, ¿ya? De hecho, uno siempre quiere, ¿no? En la parte de análisis, por ejemplo, cuando uno va a hacer análisis de objetos geométricos en aplicaciones como simulaciones físicas y este tipo de cosas. Por ejemplo, si uno quiere simular como los fluidos de aire alrededor de un avión, alrededor de un barco, cosas así, eh, uno prefiere tener representaciones de este tipo, ¿no? Single component, closed, triangular, orientable manifold. Es como lo mejor que uno podría tener para hacer simulaciones físicas sobre objetos, por ejemplo. Pero no siempre va a ser así, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener una superficie con fronteras. ¿Qué significa con fronteras? ¿Se fijan ustedes que hay partes de la superficie que faltan? Como por ejemplo el parabrisas, las ventanas, los faros, ¿sí? Esas partes de la superficie que faltan, si ustedes se fijan, no tienen contenido. Y entonces llega un momento en la superficie en la que llego a un borde de la superficie, ¿no? A una parte de la estructura que no tiene conexión hacia otro lado, ¿sí? Entonces a eso se le llama una superficie con fronteras, ¿sí? Una superficie con fronteras. Y esto es un caso complejo, porque por ejemplo, supongamos que yo tengo el chasis de un auto, así como lo vemos aquí, ¿sí? Y este chasis del auto le falta estas partes de la superficie, ¿sí? Si yo quiero aplicar alguna simulación física, como por ejemplo simular el, el fluido de aire, si este auto estuviera avanzando, esto se torna bastante más complejo porque no tiene las propiedades que tiene la superficie que tiene, que sí es manifold, que es orientable, que es cerrada, y que tiene estas características. ¿Ok? También podríamos tener una superficie que no es orientable, por ejemplo. ¿Sí? No es orientable. ¿Qué pasa con una superficie que no es orientable? Es cuando la superficie en algunos puntos no corresponde la orientación con respecto a otras partes de la superficie, ¿no? Hay partes de la superficie que están apuntando hacia afuera, hay partes de la superficie que están apuntando hacia adentro, por ejemplo, ¿sí? Y hay objetos que son conocidos que tienen esa característica, como por ejemplo este es un objeto geométrico que se utiliza mucho en investigación, ¿no? Es justamente un manifold no orientable, ¿no? Que esta superficie que incluso tiene hasta self-intersection o autointersecciones y que es complejo de modelar. También podríamos tener objetos que tienen múltiples componentes, objetos que no solo están formados por triángulos, sino por cuadriláteros. Y también podríamos tener el caso de las singularidades, ¿no? Las singularidades son justamente todas aquellas cosas que no son manifold, ¿no? Así como les comenté hace un momento, ¿sí? ¿Qué cosas no son manifold? Por ejemplo, cuando yo tengo esto, supongamos que yo tengo un vértice, y ese vértice es un punto singular en la superficie y está conectado a una parte de la superficie por un lado, una parte de la superficie por otro lado. ¿Por qué este punto de aquí no es manifold? Porque fíjense que si ustedes, supongamos que tuviéramos la oportunidad de irnos y pararnos en ese punto, si yo cojo toda la geometría vecina de ese punto, yo no la puedo mapear a un plano. ¿Por qué? Porque tengo dos componentes que están conectados a través de esa singularidad. ¿Ok? Lo mismo sucede con aristas, ¿no? Hay aristas que no son manifold, ¿por qué? Porque hay aristas que comparten más de dos superficies pegadas en ese punto, ¿ya? ¿Por qué es malo, por ejemplo, este tipo de singularidades? Este tipo de singularidades no permiten que uno pueda hacer análisis de la superficie, ¿no? Es complejo, ¿sí? Es muy complejo hacer análisis de la superficie en estas estructuras. Y por eso cuando uno va a hacer como ya cosas de investigación en mallas geométricas, eh, las superficies no manifold son como el cuco, ¿no? Uno quisiera siempre tratar de evitarlas porque eh, hacen muy complejo el proceso de analizar una superficie en 3 dimensiones. ¿Ok? Bien, algunas aplicaciones que nosotros tenemos en mallas geométricas van desde generar una malla de volúmenes que se utiliza mucho en visualización geométrica. Ustedes han visto, por ejemplo, em, tal vez en algún momento una tomografía, ¿no? O una resonancia magnética, ¿sí? La información que se obtiene desde una resonancia magnética, por ejemplo, o sea,
son slices, ¿no? La resonancia magnética va tomando como fotografías de diferentes niveles de capas de un órgano, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente eso pasa a un software, en donde el software lo que hace es componer toda esa información de los planos de la resonancia magnética y componerlas y construir una malla volumétrica. ¿Sí? Que cuando uno va a ver, por ejemplo, cuando ya el médico, el radiólogo va a mirar esa información y la mira en la computadora, ya no la mira como un conjunto de slices, sino que la mira como información tridimensional que está en la forma de volumen. ¿Sí? Uno crea información de mallas a través o utilizando la información de las resonancias magnéticas, por ejemplo. Y lo que uno va a ver finalmente en el monitor es una representación de tetraedros, hexaedros, tetraedros generalmente, ¿sí? Y que permiten hacer análisis de los cortes de una determinada superficie, volúmenes, superficies, áreas y ese tipo de cosas. Otra aplicación es la visualización en juegos y entretenimiento. Casi todos los objetos que uno ve en un videojuego de los que vemos actualmente, casi todos esos objetos tienen representación de malla geométrica. ¿Sí? Han sido modelados en software modelador, no han sido modelados a través de un grafo de escena. Un grafo de escena se emplea más para objetos y escenas que son algo más estáticas, ¿no? Pero si tú quieres modelar un personaje, por ejemplo, ese personaje va a ser generalmente una malla geométrica. Otra cosa interesante que se puede hacer es modelación de terreno. Nosotros vamos a ver esta aplicación, por ejemplo, en clase, eh, el día jueves, ¿sí? Modelación de terrenos, ¿sí? Que es cómo puedo extraer información desde información muy simple, como una imagen, por ejemplo, y construir un terreno que me pueda servir para hacer aplicaciones eh, en mi sistema. Y también una aplicación de la malla geométrica es la simulación numérica. Lo que les había comentado, ¿no? Si uno va a utilizar, por ejemplo, software especializado para hacer simulación de fluidos en superficies de objetos, uno va a emplear representaciones de mallas geométricas para hacer eso. Después después de nuestro, después de nuestro segundo receso, nosotros vamos a ver como parte final del curso cosas de simulación y cosas de visualización científica, en donde vamos a observar un poco como las cosas básicas, ¿no? De cómo uno va a hacer simulaciones y visualizaciones en mallas geométricas para aplicaciones físicas principalmente. ¿Ok? Bien, una pregunta que uno se haría cuando está utilizando mallas geométricas para modelar objetos es ¿cuántos polígonos utilizo? ¿Sí? Puedo utilizar muchos polígonos para representar un objeto, lo cual claramente me da más calidad de detalle, o puedo utilizar muy pocos polígonos. Y mientras menos polígonos utilice, claramente el nivel de detalle de los objetos comienza a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos polígonos utilizar? Va a depender de la aplicación. ¿Sí? Va a depender de la aplicación. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes una aplicación en donde no te interesa tanto el detalle, sino más bien te interesa el objeto como forma global, ¿sí? Entonces yo no utilizaría tantos triángulos, ¿no? Utilizaría menos triángulos y tal vez trataría de añadirle realismo a través de texturas, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay casos en donde uno sí quiere tener una geometría muy fina, por ejemplo, principalmente cuando uno va a hacer análisis de superficies, ¿no? O sea, cuando es la superficie la que interviene, la que interesa más que su realismo visual, ¿no? En ese caso uno utilizaría como muchas más triangulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, igual, fíjense, por ejemplo, en un juego tipo Minecraft, ¿sí? En donde la gracia justamente de un juego tipo Minecraft es que los objetos no tienen que ser tan detallados, ¿no? Los objetos no tienen que ser tan exactos y tan realistas a nivel extremo, ¿no? Una persona, yo quiero modelarla simplemente como un conjunto de cubos, pero con que se vea una forma básica de persona, ya está listo. Entonces, fíjense que acá pasa lo mismo, ¿no? Va a depender de la aplicación, va a depender de lo que yo estoy implementando para poder definir cuántos polígonos tengo que utilizar o quiero utilizar. ¿Ok?
Hay casos en donde, por ejemplo, en videojuegos, ¿sí? En videojuegos, uno almacena para un mismo objeto diferentes niveles de detalle, ¿sí? Diferentes niveles de detalle. ¿Por qué? Porque, ¿se fijan ustedes? En los videojuegos entra a tallar mucho el rendering, ¿no? O sea, yo quiero hacer que el rendering, o sea, este procedimiento en donde yo dibujo los objetos, sea lo más eficiente posible. Entonces, en un videojuego, si yo estoy mirando a un objeto de cerca, a un personaje, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo estoy mirando de cerca, yo quiero que ese objeto, yo quiero verlo a ese objeto con mucho detalle, porque está cerca. ¿Sí? Entonces, si un elemento está cerca, así como hacíamos con el tema de las texturas y los bitmaps, ¿recuerdan? ¿Sí? Que uno utiliza como diferentes tipos de resolución de bitmap si es que uno tiene la textura cerca o la textura lejos. Aquí uno aplica lo mismo. Yo voy a tener varias representaciones de una misma malla geométrica, de manera que cuando yo tengo un objeto cerca de la cámara, voy a visualizarlo con la mayor cantidad posible de triángulos que yo tenga en mi representación, porque voy a mirar mucho su detalle. Pero si yo estoy viendo a un personaje muy lejos, ¿sí? Muy lejos de mi cámara, no tiene sentido que yo dibuje muchos triángulos en un objeto que está muy lejos, porque por la perspectiva, esos triángulos van a terminar siendo muy pequeñitos en mi imagen. Y por lo tanto, no tiene sentido porque voy a estar trabajando, voy a estar haciendo trabajo de más en el GPU. ¿Qué es lo que hago cuando el objeto está lejos? Cuando el objeto está lejos, utilizo una representación de nivel de detalle que tiene menos triángulos y que de igual forma cuando esté lejos, esos triángulos que son más grandes van a terminar proyectándose en píxeles pequeños en mi escena. ¿De acuerdo? A este tipo de representación se le llama Level of Detail o LOD. ¿Sí? Si ustedes van y buscan cosas como modelamiento para videojuegos y cosas así, van a encontrar, existen representaciones y estructuras de datos especiales para manejar LOD, que son los Level of Detail de los objetos tridimensionales. ¿Sí? Eh, y cuando un videojuego se está cargando, un videojuego carga diferentes versiones de un mismo objeto y dependiendo de qué tan lejos es el objeto, uno utiliza diferentes versiones de este objeto para graficar. ¿Okay? También sirve para hacer cosas, por ejemplo, ya cuando veamos en 1 o 2 semanas más, vamos a ver detección de colisiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya, por ejemplo, en esta tarea 3 que ustedes han hecho, si uno quiere añadirle más realismo a la escena, lo que haría es que el auto tenga la capacidad de poder chocarse con las paredes, por ejemplo, ¿no? Que se choque con las paredes y que reaccione al choque, ¿no? O sea, que uno choca con la pared, pero claro, hay un efecto como de rebote, ¿no? Para poder hacer ese análisis, de si un auto choca con una pared o no, yo necesito detectar colisiones. Digamos, a ese proceso se le llama así, ¿no? Detección de colisiones. Cuando yo quiero detectar colisiones entre dos objetos, generalmente lo que voy a hacer es tratar de ver si es que un objeto se superpone al otro. Y ese análisis o ese procesamiento va a ser muy complejo si yo tengo dos objetos representados con mallas geométricas de mucho detalle, porque tengo que ir a mirar triángulo por triángulo si es que los triángulos se superponen o no. Sin embargo, algo más fácil sería que yo tenga una representación de bajo nivel de detalle, ¿no? Que es bastante más fácil de poder calcular una colisión porque tiene menos triángulos. ¿Sí? Entonces también hay una ventaja de tener objetos de poca resolución para detectar colisiones, por ejemplo. Y incluso hay una metodología que es la que vamos a ver nosotros, que lo más fácil es representar un objeto por su caja contenedora, ¿no? Si yo tengo un objeto y represento la caja contenedora de ese objeto, es más fácil detectar colisiones entre cajas contenedoras que entre la geometría misma. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿O alguna inquietud que tengan? Profe, ¿Sí? ¿tiene sentido querer ponerle una textura a un objeto modelado con una malla? Por supuesto porque la malla geométrica solo representa la geometría. Si tú Ujú. quieres añadirle realismo a nivel de color, a nivel de detalles que son más basados en la pictografía que en la geometría, por supuesto, las texturas acompañan a los modelos geométricos para añadirle incluso más realismo, ¿ya?
Por ejemplo, miren, yo de hecho me había preparado para esa pregunta. Em, Acá, por ejemplo, esto. ¿Ya? Miren, este es un objeto geométrico, ¿sí? Es un objeto geométrico. Esto no ha sido modelado. ¿Ya? Esto ha sido escaneado. Escaneado en 3 dimensiones. Ya. O sea, utilizamos un escáner. Así como tenemos un escáner de papel, ¿ya? Un escáner de fotos, ¿sí? Existen escáneres de 3 dimensiones, ¿no? Que son básicamente como escáneres que utilizan diferentes tecnologías, ¿no? Patrones de luz o rayos láser, pero la idea es que tú encuentras la geometría 3D de un objeto, y esto ha sido escaneado con eso, ¿sí? Pusimos este objeto al frente del escáner, y el escáner obtiene esta representación. Ahora, ¿qué representación te obtiene el escáner? Miren, ustedes pueden ver ahí, hay pictografías, ¿cierto? Hay pictografías, hay dibujitos, hay cosas, ¿sí? Pero en realidad, este objeto a nivel geométrico no es otra cosa que esto, una malla. ¿Sí? A nivel geométrico, si ustedes se fijan, el objeto es una malla de triángulos, ¿sí? Eh, una malla de triángulos de hecho regular, ¿sí? Lo bueno de los escáneres es que te entregan una malla regular de triángulos, y los triángulos no son ni muy grandes ni muy pequeños, son casi todos del mismo tamaño, ¿ya? Pero sobre esto, tú quieres añadirle más realismo, claramente quieres añadirle como la característica de la superficie del objeto, entonces por eso le pones la textura encima, ¿sí? Y con eso obtienes el realismo que requieres. ¿De acuerdo? Hay una pregunta en el chat. ¿Ese modelo es relacionado con lo que habló en NanoBreak? Sí, sí. Tenemos todo un conjunto de cosas. Bueno, esto fue de un proyecto pasado que estuve trabajando yo todavía en Perú, pero estamos tratando de replicar esto por aquí, por Santiago. Profe, ¿y se ve tan lisa la superficie porque tiene muchos triángulos pequeños o es la textura? Muy buena pregunta, Valeria. Muy buena pregunta. Eh, ahora que ustedes conocen, ahora que ustedes conocen cómo se ilumina un objeto, o sea, claro, cómo ilumino, cómo veo el objeto, ¿sí? Recuerdan que vimos en la clase pasada el concepto este del sombreado, el algoritmo de sombreado, ¿no? Teníamos a Gouraud y teníamos a Phong, ¿cierto? Y recuerdan ustedes que el algoritmo de Phong, que es el que estamos utilizando aquí, el algoritmo de Phong toma en cuenta los vectores normales de la superficie, ¿sí? Mientras los vectores normales de la superficie tengan una mejor aproximación, entonces el objeto se ve como más suave, como más liso, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Entonces, sucede que si tú tienes muchos triángulos, ¿ya? Si tú tienes muchos triángulos, entonces las normales están muy pegaditas, ¿no? O sea, las normales están muy pegaditas en tu superficie, de manera que cuando las vas a sombrear, se ve un efecto muy suave de transición. O sea, hay una transición muy suave entre elemento a elemento, de manera que se ve una superficie bien lisa. ¿De acuerdo? Si uno tuviera menos triángulos o triángulos más grandes, como las normales de los triángulos más grandes van a tener como más diferencias unas de otras, entonces se va a ver un poco más tosco. ¿Sí? El objeto se va a ver más tosco, se va a ver más... eh, eh, se va a notar la transición entre un triángulo y otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para esta aplicación, este objeto tiene... ¿Cuántos triángulos tiene? Tiene 40.000 triángulos. ¿Sí? 40.000 triángulos, que es una resolución mediana, ¿no? Para un objeto, que todavía nos sirve para hacer dos cosas. Nos sirve para hacer análisis y nos sirve para hacer la visualización de manera correcta. Si uno tuviera menos triángulos, probablemente no se vería tan bien el objeto y tampoco podríamos hacer tan buen análisis de mallas. ¿Ya? Sin embargo, cuando escaneamos este objeto, el objeto no tenía 40.000 triángulos. El escáner te bota millones de triángulos. ¿Sí? El objeto está representado por millones de triángulos. Y aquí le aplicamos un procesamiento para reducirlo a esta cantidad de triángulos. ¿Ya? Eso. Profe, ¿Sí? no sé si nos podría mostrar la textura como en 2D, como para ver la forma de... Porque no me logro imaginar cómo se mapean los puntos. Como...
Por supuesto, vamos a verlo. Mm, Vamos a ver. Este es el objeto 35. Me lo conozco de memoria. 35. En un segundo. Ya, la textura es esta. Lo que pasa es que aquí, la textura es esa, miren. ¿Sí? Aquí pasan varias cosas. ¿Ya? Cuando tienes un objeto que es complejo, complejo en superficie, complejo en representación, y la textura ya no tiene por qué ser un solo bloque de imagen que tú tratas de envolver en el objeto, sino que lo que hacemos es dividir el objeto en pequeñas porciones. Es como tomar pequeños parches del objeto, y para cada parche le aplicas una textura. Eso es lo que está pasando aquí. Fíjense. ¿Sí? Este primer parche, no sé si se notan que hay una frontera negra, hay aquí un borde negro. Es porque este parche de acá se aplica a una parte del objeto. Este parche de acá se aplica a otra parte del objeto. Este de acá se aplica a otra parte del objeto, y así. Acá hay una parte negra, ¿por qué? Porque esa parte de la imagen no se usa. Esta parte de acá sí, y así. Incluso hay pequeños bloquecitos, no sé si se fijan, pequeños bloquecitos por aquí de la textura, que esos van a ir a parar ya a detalles, ¿no? Van a ir a parar a detalles para cerrar colores y cosas así. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, em, hace algún tiempo, les cuento que cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Chile, eh, empezamos a trabajar con un amigo, ¿sí? Él estaba en la maestría, y él creó un escáner en 3 dimensiones. Eso fue brutal, porque a mí me encantó el trabajo que hizo. Creó un escáner en 3 dimensiones utilizando un proyector de luz, un proyector de estos que uno utilizaría para proyectar en la pared, ¿sí? Un proyector de luz y una tablet. ¿Y cómo se las ingenió? Fue brutal ese trabajo, porque eh, hay una tecnología que se llama patrones de luz, en donde uno va proyectando como patrones de luz sobre la superficie, y eso lo hacía con el proyector, y con la tablet iba tomando las fotografías, ¿no? Iba tomando fotografías, 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 y con todo eso, a nivel geométrico, uno puede componer toda esa información para encontrar la representación tridimensional del objeto, con texturas y todo, ¿no? Con texturas y todo. Y fue bien, bien chévere bueno, eso lo hicimos el año 2012, ¿ya? El año 2012, eh, y ya hacia el año 2016, 2017 comenzaron a aparecer los escáneres de 3 dimensiones portátiles, ¿no? Que, por ejemplo, lo que uno tendría, hay gadgets en iPhone, por ejemplo, ¿sí? Apple tiene gadgets en donde uno puede tener un escáner en 3 dimensiones en el iPhone, que utilizan exactamente la misma tecnología, ¿ya? Exactamente la misma tecnología. Y bueno, ahora uno compraría un escáner en 3 dimensiones por lo que cuesta un celular, así que uno ya no haría ese trabajo, pero tendríamos cosas como estas. ¿Ok? Bien, eso. Bueno, y quería mostrarles algo más. Miren, supongamos que, solamente para que vean que uno puede tener ese tipo de representaciones, ¿no? Los objetos que uno encuentra como en repositorios que han sido obtenidos por modelación en 3 dimensiones, modelación, ¿no? De software. Estos modelos combinan ambos tipos de realismo ya, ¿no? Combinan el detalle a nivel geométrico, pero además de eso combinan el detalle a nivel textura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo modelar un objeto como esto, ¿sí? Que es un fighter, un cazador de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Aquí, a los que les gusta van a entender. Eh, este objeto tiene dos cosas, ¿no? Este objeto tiene una malla geométrica, que está aquí. Fíjense, ¿sí? Es una malla geométrica, ¿de acuerdo? Con triángulos. ¿Sí? Vamos a verlo más de cerca. Sí, son triángulos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, triángulos conectados, de manera que forman el detalle geométrico del objeto, ¿sí? Pero además, ¿sí? Pero además,
lo que nosotros tenemos aquí es textura, ¿no? Entonces, geometría más textura, uno tiene el paquete completo para hacer y añadir el realismo que uno necesita para un determinado objeto, ¿ya? Eso. Volvemos acá entonces. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más. Ok. Ya les cuento algo más adelante en el curso. Les cuento algo que tengo preparado para el siguiente semestre. Un curso de... cuando ya está listo el curso, ¿sí? Voy a dictar un curso de... se llama análisis de mallas o análisis de superficies, ¿sí? Y en donde uno hace ya, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Ahí ya aprendemos cómo obtener diferentes representaciones con algoritmos, ¿no? Aprendemos cómo hacer el tema de las parametrizaciones para texturas. Y aprendemos también cosas como, por ejemplo, cómo saber si los objetos se parecen o no, a nivel algorítmico, ¿sí? Y eso, en la última clase del curso les enseño algo sobre lo que vamos a ver en este curso, por si se animan en algún momento. Ok, hay problemas con las mallas geométricas, ¿ya? Hay problemas con las mallas geométricas, problemas que impiden que uno pueda utilizarlas de manera correcta en la computadora, ¿ya? Les voy a mostrar la imagen para que vean, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos ver mejor cuáles son los problemas que tienen las mallas geométricas. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que puede tener una malla geométrica es que yo tenga componentes aislados de la geometría. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije hay una superficie? ¿Y qué pasa si en algún momento esa superficie se rompe, pero adentro tenemos parte de la superficie? Yo lo que quisiera es que toda la superficie se conecte, ¿cierto? ¿Sí? Este es un tipo de problema que hay en las mallas geométricas, ¿no? Estos holes and eyes, que son huecos y islas, ¿ya? Huecos y islas. Hay algoritmos que nos permiten reparar este tipo de mallas, por ejemplo, ¿sí? Algoritmos que nos permiten reparar las mallas geométricas. Otro problema son los vértices singulares, o estos vértices que les comenté son como manifold, ¿no? Que tienen una conectividad singular. Son muy malos cuando uno quiere hacer análisis de superficie, por ejemplo. ¿Qué más? Otro tipo de problemas son los overlaps entre superficie o lo que se le llama self-intersections. ¿Qué pasa cuando por problemas de modelamiento dos partes de la superficie de tu objeto se intersectan? O sea, una se cruza por la otra, ¿ya? Eso también tiene soluciones y bueno, es claramente un problema cuando uno tiene principalmente que analizar la superficie más que para visualizarla. Otro problema es la orientación inconsistente, que dos caras de la misma superficie que están juntas, una cara, su normal apunta para un lado y la otra cara, la normal apunta para el otro lado. Eso es un problema incluso hasta para la visualización, ¿no? Un triángulo se va a ver de una forma, el otro triángulo se va a ver de otra forma, porque fíjense que el proceso de iluminación que hemos visto en la clase pasada depende de hacia dónde está orientada o hacia dónde está apuntando el vector normal, ¿cierto? Si el vector normal está apuntando hacia otro lado, cuando yo calcule, por ejemplo, el producto punto entre la normal y el vector de la luz, me van a salir cosas muy distintas, ¿sí? Otro problema es el problema se le llama handle, o es cuando la topología del objeto en general cambia completamente, ¿no? Aquí también es un problema para poder manejar este tipo de cosas. Otros son los DAPs. Los DAPs son cuando la geometría no concuerda completamente, ¿no? Partes de la superficie están por un lado, partes de la superficie por otro. Aristas complejas. Las aristas complejas son aquellas aristas que tienen más de 3 conexiones, ¿no? En una superficie regular, lo que yo tendría es que una arista está conectando a 2 triángulos, por ejemplo. Pero si yo tengo una arista que conecta a más de 2 triángulos, entonces tengo una arista compleja. Y por último, el problema de intersección. O sea, tenemos muchos problemas relacionados a las mallas geométricas y no todas las estructuras de datos que uno tiene para implementar esto funcionan para todos estos tipos de casos, ¿ya? Entonces uno va a ver, por ejemplo, hay software modeladores como
Maya, por ejemplo, cuando tú cargas importas un objeto que ha sido modelado en otro lado y tiene alguno de estos problemas, entonces el software te dice, ¿no? Sabes que tu objeto tiene tales problemas, hay cosas que no vas a poder hacer, hay cosas que sí vas a poder hacer, ¿ya? Generalmente lo que uno quisiera es tener todo mallas de tipo manifold, que son las mallas que cualquier software modelador que tú tengas te las va a aceptar sin problemas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, y es lo que vamos a terminar de ver en esta semana, son las estructuras de datos para mallas. ¿Sí? ¿Qué estructuras de datos puedo yo utilizar para almacenar esta información de una malla geométrica? ¿Ya? Primero, las estructuras de datos nos van a servir para varias cosas. Aparte de organizar la información, me van a servir para validar la geometría. Por ejemplo, cualquier problema que yo tenga en mi geometría, así como esto, yo lo podría identificar con alguna de las estructuras que vamos a ver. ¿Ya? Además de eso, eh, eh, una, 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 eh, una idea que nosotros siempre vamos a querer ahora, que ya, si yo tengo almacenada toda esta información en alguna estructura de datos, yo quiero poder tener acceso a esa información de alguna forma. ¿Sí? Como cuando yo tengo un árbol, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un árbol binario, ¿para qué me sirve el árbol binario? Para hacer búsquedas, ¿no? O sea, hay una razón de algunas operaciones que se realicen de manera más eficiente sobre alguna de las estructuras de datos. Aquí también, por ejemplo, si yo tengo una estructura de datos para almacenar una malla, yo voy a querer responder algunas preguntas de manera fácil. Por ejemplo, si yo quiero saber cuándo cuándo un vértice extremo pertenece al menos a dos arcos o al menos a dos aristas, yo debería poder responderlo con la estructura de datos. ¿Sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, si una cara es cerrada, también debería poder responder con esta estructura de datos. Entonces yo tengo un conjunto de consultas que yo quiero responder a través de las estructuras de datos. Una buena estructura de datos debería permitirme responder a muchas de estas preguntas de manera sencilla. ¿Ok? Entonces, algunas de las operaciones frecuentes que nosotros queremos tener disponibles en una estructura de datos. Primero, quiero poder acceder a cada uno de los elementos de mi malla. Quiero poder acceder a vértices, arcos y caras de manera individual. ¿De acuerdo? Quiero también, por ejemplo, recorrer de manera ordenada los arcos que definen una cara. Si yo tengo una cara triangular, yo quiero poder, por ejemplo, recorrer cada una de las aristas en orden en el cual se encuentran ordenadas, ¿no? O sea, por ejemplo, en sentido antihorario. Yo quiero recorrer todas las caras sin problema. ¿Sí? Quiero acceder, por ejemplo, a las caras incidentes de un arco, ¿no? Un arco está conectando a dos triángulos, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un arco y quiero saber qué triángulos están conectados a ese arco, yo también debería poder tener ese acceso. ¿Sí? Dado un arco, podemos acceder a sus dos vértices. Dado un vértice, eh, tener accesibles las caras o los arcos conectados a él. ¿Sí? Entonces, todas estas operaciones deberían estar disponibles en la estructura de datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una primera estructura de datos. La primera estructura de datos es la estructura de datos más simple que puede haber, y es esta estructura de datos en donde yo almaceno, ¿sí? Almaceno una tabla, ¿sí? Almaceno una tabla en donde, si yo utilizo triángulos, ¿sí? Voy a tener 3 representaciones por cada fila. Y en cada representación tengo el vértice directamente que compone ese triángulo. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, la primera fila son 3 vértices y cada vértice tiene sus posiciones X y Z, X y Z, X y Z. ¿De acuerdo? Si yo tengo 40 triángulos, entonces tendré 40 entradas en esta tabla para esta representación. ¿Sí? Fíjense que esta representación es casi la representación que uno utilizaría en un buffer de vértices para un GPU. ¿Sí? Para el GPU. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta representación, aunque útil para la graficación, no es útil para responder las preguntas de conectividad. Aquí, por ejemplo, yo no puedo saber qué triángulo está conectado con quién, qué arista se conecta con quién. Aquí esa información simplemente no existe. ¿Sí? Esta representación es la representación que nosotros hemos estado utilizando para el buffer de datos de un GPU, ¿sí? Para graficarlo. Sin embargo, si yo quiero tener información de conectividad, aquí no la tengo. ¿Sí? Esta representación no es apropiada
para muchas aplicaciones, salvo graficación, ¿sí? Salvo la graficación. ¿Sí? ¿Qué es lo que haríamos? Lo que haríamos, por ejemplo, si uno quisiera como ir un pasito más allá, es tener la representación que hemos estado usando con los Element Buffer Object, ¿no? Cuando tenemos los Element Buffer Object, lo que hacíamos era sacar los vértices a una tabla independiente y luego tener índices de triángulos en donde los índices corresponden con a qué vértice tengo que ir a sacar para un determinado triángulo. ¿Sí? Esta representación es la representación que hemos estado usando nosotros también para graficar objetos utilizando el buffer de índices, ¿no? El buffer de índices, ¿de acuerdo? Sin embargo, todavía esta representación no tiene información de conectividad. En esta representación yo no sé qué triángulos se conectan con quién, qué triángulos tienen qué aristas, qué vértices pertenecen a qué aristas. Yo no tengo esa información. ¿Ok? Este tipo de información es la que se usa para almacenar datos en archivos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, casi todos los formatos de archivos que uno tiene para geometría, los archivos OFF, OBJ, BRML, todos esos formatos utilizan este tipo de estructura, ¿no? Almaceno los vértices independientemente y los triángulos indexan a los vértices de manera sistemática. ¿Okay? Sin embargo, todavía no tenemos información de conectividad y hacer consultas en este tipo de estructuras es muy costoso. ¿De acuerdo? Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Inquietud? Ok, si no hay preguntas sobre esto, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a hablar acerca de las estructuras de datos que son especiales para conectividad, ¿sí? Vamos a ver el caso del modelamiento de terrenos y eso, ¿ok? Entonces, nada, gracias por venir a la clase y ya debe estar listo el test de esta semana, que es sobre iluminación, y nos estamos viendo entonces el día jueves, ¿ok? Que tengan un buen día. Cuídense. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, nos vemos, cuídense. Sí, profe. Chao, chao.